Hola iglesia, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a meternos aquí en la palabra del Señor, lo que Él tiene para nosotros esta mañana. Aquí de la lectura bíblica. Vamos a estar mirando aquí en Gálatas 5, ya casi llegando al final de la carta de Pablo a ellos. Y vamos a estar mirando y estar hablando de cómo vivir en amor. ¿Alguna vez te ha costado de amar a alguien? Yo también. Es que no todos la gente son fáciles de amar, ¿cierto? Sabemos que tenemos un llamado de amar, pero ¿cómo lo hacemos? Pues es muy fácil hablar de que sí, yo amo a todos, pero cuando uno está con gente que son muy difíciles de amar, pues de ponerlo en práctico, ¿cierto? A veces es mucho más difícil. Pero lo que Pablo está escribiendo acá, en los primeros versículos, nos hace recordar de las palabras de Jesús y Él ahí nos habla de cómo podemos amar, cómo vivir en el amor del Señor. Vamos a comenzar versículo 13 a 14. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvense unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos hace recordar de Jesús. Bueno, Jesús también estaba hablando en el Antiguo Testamento, el mandato del Señor. Recuerda cuando Jesús estaba en el templo y un líder religioso se acercó y preguntó a él, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, ama al Señor tu Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con todo su ser. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pues Pablo está recordándonos de esas palabras de Jesús. Y en la carta, por todo lo que hemos leído de la carta, sabemos de que la iglesia en Gálatas estaba teniendo un problema grande. Y era de que querían vivir bajo la ley. O de que era más fácil cumplir reglas de vivir en la gracia del Señor. Pensaron y estaban enseñando de que tenían que hacer algo para llegar a una relación con el Señor. Y pues eso es imposible. No funciona así. Y gracias a Dios no funciona así. Pues muchas veces queremos que sea así para que podamos como trabajar en esto y podemos decir, mira Señor, estoy haciendo esto y esto y esto y esto y lo otro. Entonces tienes que amarme. Pues eso es más entendible por la naturaleza, por el cerebro humano. Pero no es así con el Señor. Y también Pablo está enfrentando, porque algunos estaban enseñando esto. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no usan esta libertad para sus propias pasiones. Hoy en día tenemos un problema, es que muchos piensan en mi libertad, mis derechos, lo que yo merezco. Alguna vez yo he caído en esto, de pensar, no, es que lo que yo quiero. Y pues vivir así no es vivir en amor. Porque el amor piensa más en otro, piensa más en dar. Uno solo en un matrimonio. Cuando los dos están pensando de que tú no hagas esto, yo merezco esto. Y así vivan, pues es un desastre, es muy difícil vivir así. Porque el amor es dar, no de recibir. Entonces, ¿cómo vivir en amor? Pues si saltemos a versículo 16 a 18, vemos ahí lo que Pablo nos dice, y lo que la Biblia nos dice. Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.
Porque esa desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Vivir en el Espíritu. Pues así es como vivir en amor. Ahí dice que el Espíritu está contra la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa está en contra de eso. Entonces, ¿cómo lo vencemos? Viviendo guiados por el Espíritu Santo, dejando que Él nos guía. Y eso se trata de una relación con Él. No están bajo la ley. La última parte de 18 habla de esto. ¿Por qué? Porque si estoy viviendo bajo la ley, estoy intentando de hacer cosas que me acercan al Señor. Y una vida con el Espíritu no es así. Una vida por el Espíritu y una vida vivir en la gracia de Jesús. Es que yo no merezco una relación con Él. Pero Él me llama y me permite de tener una relación con Él. Y yo puedo acercarme a Él y vivir así. Nosotros tenemos miedo de entregar el control. Pero es razón, como Pablo estaba confrontando a la iglesia ahí, es que estaban intentando de controlar las cosas por vivir bajo la ley. No nos gusta entregar el control. Y es muy importante y muy interesante. Porque aquí no está hablando de ser controlado por el Señor, sino ser guiado por Él. Y cuando lo dejamos que Él nos guía, es de decir, tú eres Dios y yo no. Pero ahí también encontramos como nuestra identidad. No es que nosotros tenemos que ser como esclavos. No, es que el Señor me dijo eso y ta. No, pero uno en una relación con el Señor, uno desea hacer las cosas que agrada al Señor por una relación, no por esclavitud. Versículos 19 a 21. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y algo tan tremendo de ahí es que no habla de que un pecado es peor que otro. Ahí habla de que ninguno no practican tales cosas. ¿Qué cosas? Cualquiera de los dos, cualquiera que lo que acabamos de leer, no heredarán el reino de Dios. No es que uno es peor que otro, pues pecado es horrible porque nos separa del Señor. Necesitamos entender y reconocer el precio del pecado, porque nos lleva al Señor. No nos lleva de, no hay que evitar pecado, no hay que hacerlo. No, pero nos lleva al Señor, porque no somos capaces en la naturaleza pecaminosa, como dice. Pero nos lleva a Él. Y nos lleva a una relación más profunda con Él. Y así podemos vivir en el amor. Versículos 22 a 23 son versículos muy conocidos, hablando de los frutos del fruto del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. No es que tú y yo hagamos las cosas para tener el fruto. No es que tú y yo podemos llegar al amar, tener alegría, paz, paciencia en nuestras fuerzas. No, es el fruto del Espíritu. Y la única manera de cultivar este fruto es dejando que Él lo haga. Dejando de que estamos en una relación con Él. De ser guiados por el Espíritu, como estamos leyendo.
mientras que nos acercamos más a Él nos cambia, no en nuestras propias fuerzas. Tomamos la decisión de seguirle, sí, pero Él nos cambia. Él nos guía, nosotros le seguimos en amor. Y versículo 24 a 26 para terminar. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. No dejamos que las cosas pequeñas, como podemos decir, las tonterías, nos separan y o nos distrae del Señor. Y para poder amar a los otros. Lo más importante es nuestra relación con Él y de vivir en amor y no de mis derechos, lo que yo merezco, lo que yo quiero, porque se trata de Él. Y si queremos vivir en amor, es así, vivir en el Espíritu, seguir su voz y crecer en una relación con Él. Y vamos a orar esta mañana para que tú y yo podamos crecer en una relación con el Espíritu Santo. Señor, gracias por esta mañana, gracias por ese tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por dejarnos tener una relación contigo. Guíanos, ayúdanos, Señor. No somos capaces de nuestras fuerzas. Necesitamos que tú nos ayudes. Y queremos seguir tu voz. Y ayúdanos de crecer en una relación contigo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Gracias por estar aquí, siempre reunidos a esta hora de la mañana para compartir de la palabra. Y les amamos y que tengas un muy feliz día. Les esperamos ya la otra mañana, esta misma hora.